Pues Baruch Hashem, que estamos nuevamente en estos estudios de Torah. Ahora nos corresponde una parashá especial, ya que el día de ayer en familia celebramos lo que es Pesach, ¿verdad? Y hoy estamos dentro de la festividad de Pesach. Por eso esta parashá especial es de la lectura de Shemot o Éxodo, capítulo 33, verso 12, hasta el capítulo 34, verso 26. Y la segunda lectura, el segundo rollo, es la lectura en el libro de Bat Midbar o Números a partir del capítulo 28, verso 19 hasta el 25. Nuestra Haftará está en Ezequiel, capítulo 37, verso 1 al 14. En el Brit Hadashat, esta parashá especial la tenemos en varios libros. Por decir, en Mateo, del 26, del 17 al 32. En Juan, del 1, 29 al 31. Primera de Corintios 5, del 6 al 8. El 15, del 20 al 23. Y nuevamente en Juan, del 20, del 1 al 29. En este día se realizan lecturas especiales centradas en la relación de Moshe con el Eterno y las leyes de las festividades, así como la Haftará y lecturas del Brit Hadashah, siendo especiales para conmemorar la festividad de Pesach. Nuestro tema lo hemos subtitulado Sé libre del velo espiritual. Número 1. La intercesión de Moshe tras el becerro de oro y la revelación de los 3 atributos de misericordia. Esto lo podemos ver en Éxodo 33, a partir del 12 hasta el capítulo 34, verso 26. Nos sumerge en uno de los momentos más profundos de la revelación a la luz de la Torah. La transición de un juicio inminente a una restauración basada en la gracia pura. Moisés rechaza la oferta de la tierra prometida, si Hashem mismo no los acompaña. Su argumento es: ¿en qué se conoce que hemos hallado gracia, sin que tú andes con nosotros? Desde una perspectiva rabínica, Rashi explica que Moshe entendía que el distintivo único de Israel no era el territorio, sino la presencia misma de la Shekinah, la gloria divina. La Torah nos cita en Shemot, en Éxodo 33, 18, que dijo: muéstrame ahora tu gloria. Moshe pide ver la gloria, ¿sí? En hebreo kabod, la gloria de Hashem. A lo que él responde: no podrás ver mi rostro, verás mi espalda. El Talmud, en el Tratado de Berajot 7a, los sabios enseñan que el Eterno le mostró a Moshe el nudo de los tefilín, las filacterias, en la parte posterior de su cabeza, simbolizando que el hombre solo puede comprender los efectos posteriores de los actos de Hashem, pero no su esencia absoluta en el momento. Se nos explica que en los tefilines de un judío está escrito: Shema Israel, oye Israel, el Eterno es nuestro Elohim. Sin embargo, en los tefilines del Eterno, el texto dice: ¿quién es como tú, pueblo Israel, nación única en la tierra? Como lo cita 2 de Samuel 7:23. Lo que Moshe vio fue el amor incondicional de Hashem por el pueblo de Israel. Ver la espalda significa entender que incluso cuando Israel falla, como en el becerro de oro, como esa falla tan grande, el vínculo del amor de Hashem hacia ellos permanece intacto. El Midrash Tanjumá se pregunta: ¿por qué Hashem tuvo que poner a Moshe en una hendidura de la roca y cubrirlo con su mano? La respuesta es que la roca representa la estabilidad de los patriarcas, desde Abraham, Isaac y Jacob. El Eterno le estaba diciendo a Moshe que solo podía sobrevivir a la visión de su gloria si estaba escondido en los méritos de sus antepasados. ¿Sí? Esos mismos méritos que esa roca le estaba dando, que más adelante vamos a descubrir un gran secreto a la luz de la Torah. Pero para nosotros como creyentes en Yeshua, esto cobra un sentido mayor, ya que Él es la roca de nuestra salvación. No podemos presentarnos ante la gloria de Hashem por nuestros méritos propios, sino solo escondiéndonos en los méritos y el sacrificio de Mashiach. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 4, nos dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los sigue, y la roca era Mashiach. El rabino Shaulo o Pablo no inventa esta idea, sino que la alude a una tradición judía muy conocida en su época.
mencionada en el Midrash Bamidbar, Rabá y el Tosfet. Los sabios enseñaban que el pozo de agua de la roca de Miriam no se quedaba en un solo lugar, sino que seguía a los hijos de Israel por todo el desierto. ¿Para qué? Para darles de beber. Pablo toma este concepto, ¿sí?, rabínico en ese momento, y les da su significado, un significado pleno. Esa fuente de vida sobrenatural que sostenía a Israel físicamente era en esencia la presencia preexistente de Mashiach. Ahora, en el pasaje que estamos analizando en este Shur, para este Shabbat especial, miremos a la luz de la Torah lo que nos dice Shemot, o Éxodo 33, 21 al 22. Hashem le dice a Moshe: he aquí, un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la roca. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca, y te cubriré con mi mano. Otra versión nos dice que Moshe debería estar a un costado de la roca. Es una revelación a la luz de la Torah, porque para que Moshe pudiera sobrevivir a la cercanía de la gloria de Hashem, necesitaba estar sobre o a un costado de la roca. Yeshua es la roca y nos hace estar en su hendidura. Porque solo al estar en él como Mashiach, el ser humano puede ser preservado del juicio y contemplar la gloria de Hashem sin morir. Él es nuestro refugio. Es un seguro ante la santidad alumbradora del Padre. Así como en Pesach celebramos la liberación física, Primera de Corintios 10 nos recuerda que el sostén en el desierto no fue por la fortaleza física, sino por la fortaleza espiritual. Esto conecta con las palabras de Yeshua: si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba, como lo dice Juan 7:37. En esta semana de Pesach recordamos que Él es el cumplimiento de la roca herida, de la cual brotó vida para las naciones. Al leer Éxodo, este Shabbat, podemos ver que la roca donde Moshe se escondió no era solo un accidente geográfico, sino una manifestación de Mashiach protegiendo al mediador de Israel. Pesach nos enseña que Akadosh Baruj Hu provee tanto al cordero para el perdón como la roca para la protección y el sustento. Isaías 28:16, citado luego por el apóstol Pedro: por eso así ha dicho el Señor, el Eterno: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure para verlo. En Mateo 7:24 al 25, Yeshua utilizó la analogía de la roca como el único fundamento capaz de resistir la tormenta. En el contexto de Pesach, esto nos recuerda que mientras la casa de Egipto se derrumbaba, bajo el juicio, el pueblo de Israel estaba seguro bajo la protección de la roca, de cimiento estable por Hashem. En Primera de Pedro, capítulo 2, paso 4-8, Pedro identifica a Yeshua como esa piedra viva. Al igual que Moshe fue puesto sobre la roca para contemplar y estar cerca de la gloria de Hashem, nosotros somos edificados sobre esa roca, que es Yeshua, nuestro Mashiach, para tener acceso directo al trono de gloria. Primera de Corintios 3:11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua el Mashiach. En la tradición rabínica se habla de la Eben Shetiyah, la piedra de fundación del templo, donde Pablo nos enseña que para el creyente esa piedra fundacional es Yeshua. En este Shabbat especial celebramos que nuestra libertad no es inestable. No salimos de Egipto para vagar sin rumbo, sino para ser establecidos sobre un cimiento, sobre una fundación. Moshe pidió ver la gloria y Hashem lo puso sobre la roca. Nosotros, al creer en Yeshua, estamos sobre esa misma roca y contemplamos la gloria de Hashem gracias a sus méritos del sacrificio. El Rambam Maimónides explica que ver el rostro significa comprender la esencia del Eterno, lo cual es imposible para un ser humano ver el rostro del Eterno. Ver la espalda significa
ver las consecuencias de sus actos. En medio de la esclavitud de Egipto, el pueblo no entendía ni podía ver más allá de por qué el propósito inmediato de su sufrimiento. Solo después de la liberación, el mirar hacia atrás, pudieran comprender cómo cada plaga y cada paso por el desierto eran parte de un plan perfecto de redención por parte de Akadosh Baruj Hu. Esta enseñanza de Shabbat, de Pesach, nos recuerda que la salida de Egipto no fue por justicia, sino porque Hashem activó sus atributos de Rahamín, de misericordia, al escuchar el clamor de su pueblo. Moshe pidió ver la gloria en un momento de crisis, de un crisis nacional, de un pueblo. Los escritos rabínicos nos enseñan que la mayor gloria de Hashem no es su poder destructivo, sino su capacidad infinita de perdonar y restaurar a través de su misericordia. En Shemot, en Éxodo 34:19, el Eterno desciende en una nube y proclama su nombre. Estos atributos, Midot HaRahamim, son la base de todo el perdón bíblico. Desde una perspectiva rabínica se enseña que el nombre del Eterno se repite 2 veces para enseñar que Hashem es misericordioso antes de que el hombre peque, y después de que ha pecado y se haya arrepentido sigue siendo misericordioso. Por este motivo es que estudiamos esto en Pesach, porque la festividad celebra que Hashem pasó por alto. En hebreo, pasar es pasar por alto. Y pasó por alto nuestras ofensas, nuestras faltas, no por méritos propios, sino por su naturaleza bondadosa. En Shemot, en Éxodo 34:10-26, el Eterno ordena labrar nuevamente las tablas, pero esta vez Moshe debe participar en el proceso. A diferencia de las primeras que fueron obras solo de Hashem, esto enseña que la restauración requiere una sociedad entre lo divino y entre lo humano. La libertad física de Egipto no era el fin. El objetivo era una libertad espiritual para conocer al Eterno, para conocer su intimidad. Pesaj es el tiempo donde la misericordia de Hashem salta sobre nuestras transgresiones. Pero aquí encontramos a la luz de la Torah algo muy importante. Existe un texto donde Hashem expresa el sentimiento de haber conocido a Israel desde su tiempo en Egipto. Y lo encontramos con el profeta Oseas, capítulo 13, 4-5. Mientras que yo, el eterno Elohim tuyo, que te sacó de la tierra de Egipto, Elohim, aparte de mí, no conocerás. Y un Salvador no hay aparte de mí. Yo te he conocido en el desierto, en tierra sedienta. Cuando los he pastoreado, se han hartado. Se hartaron y se enaltecieron sus corazones. Por eso me han olvidado. Cuando Hashem dice, no conocerás a otro Dios delante de mí, está estableciendo un espacio de intimidad absoluta entre Él y nosotros. El Midrash explica que dado que la presencia del Eterno llena todo el universo, cualquier lugar donde alguien adore a otro ídolo está literalmente adorándolo frente al Eterno. Es una falta, es una afrenta directa a su soberanía. No hay un rincón del mundo o de cualquier lugar donde otro Dios no esté estorbando la vista entre el Creador y su pueblo, la intimidad entre nosotros y Akadosh Baruj Hu. Además, que es uno de los 10 preceptos dados al pueblo de Hashem. No tendrás otros dioses. Egipto era una tierra de miles de dioses. Las 10 plagas no fueron desastres naturales al azar, sino un juicio directo y específico contra la idolatría de Egipto, y que muchos israelitas habían adoptado. En Shemot, en Éxodo 12:12, Hashem le dice claramente, ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Cada plaga fue diseñada para humillar a una deidad específica, demostrando que el Elohim de Israel tiene autoridad sobre todas las áreas y que los egipcios creían controlarlas por sus ídolos. En la última plaga, que fue la de la muerte de los primogénitos, la verdadera finalidad no era la muerte,
sino pasaj, pasar por alto. Y es por eso que Hashem no eligió cualquier animal. Ordenó sacrificar específicamente un cordero. ¿Por qué cordero? Porque el cordero era uno de los animales más sagrados y venerados en el antiguo Egipto. El rey Amón de los dioses egipcios a menudo era representado con cabeza de carnero. Sacrificar un cordero era a los ojos de los egipcios un acto de sacrilegio supremo al matar a uno de sus dioses. Pero también existía otro dios que se llamaba Genún. Era el dios creador, que según ellos moldeaba a los seres humanos en un torno de alfarero y también tenía cabeza de carnero. ¿Se nos hace conocido esto? Al ordenar que cada familia tomara un cordero el día 10 de Nisan, lo que hoy llamamos Shabbat Agadol, y lo mantuvieran en su casa durante 4 días, Hashem estaba probando esa valentía realmente por su pueblo y por todos aquellos temerosos de Hashem. Los israelitas tenían que tomar al Dios de los egipcios, pero que también era un Dios para muchos de ellos, ya que como menciona el profeta Ezequiel, donde el Eterno describe a Israel como alguien que se entregó a las costumbres de Egipto desde su juventud y no dejó sus fornicaciones de Egipto. Se acordó de los días de su juventud, cuando había fornicado en la tierra de Egipto. Ahí está el secreto a la luz de la Torah. Para ser parte del pueblo elegido de Hashem y obtener una verdadera libertad, que también no era tanta la libertad física, sino la libertad espiritual, de reconocer que no hay otro Elohim más que el Eterno. El Midrash comenta que los egipcios preguntaban: ¿qué hacen con nuestro Dios? Y los israelitas respondían con valentía: lo vamos a sacrificar por orden del Eterno. Esto demostraba que el miedo a Egipto había muerto en sus corazones antes de salir físicamente y que la idolatría que tenían por otros dioses había sido quitada igualmente de sus corazones. Al poner la sangre del cordero en los marcos de las puertas, Israel declaraba que el poder de los dioses egipcios no solo estaba muerto, sino que la vida de ese animal servía ahora como señal de protección bajo el verdadero Elohim. ¿Qué aprendemos de esto? Es fuerte, pero hoy en día el creyente o temeroso de Hashem sigue bajo esa esclavitud de Egipto. Se necesita ese valor que tuvo el pueblo hebreo de sacrificar al cordero para poder realmente ser libres de la esclavitud y quitarse ese velo espiritual. Porque hoy en día Pesaj, que es en hebreo pasaj, que significa pasar por alto, es que todo aquel creyente o temeroso del Eterno reconozca que no hay otro Dios más que el Eterno y pasar por alto al Cordero que se nos ha hecho creer que es Dios. Este Pesaj tiene que ser diferente. No podemos tener a otro Dios o más dioses, sino solo a uno. Por eso se tiene que sacrificar al Cordero y proclamar Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Eterno nuestro Elohim, uno es. Al obtener la verdadera libertad, Hashem nos dice: no permitan que nada se interponga en nuestra relación tan íntima. Sé que para muchos esto será muy fuerte, pero la verdad tenemos que ver a la luz de la Torah, las Escrituras, y cada uno investigue. No crean todo lo que les estoy diciendo. Vayan a las Escrituras. Es nuestra responsabilidad. Los reto a que investiguen, a que se adentren a las Escrituras. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Nos los dice Oseas 4:6. Yeshua no viene a reemplazar o quitar a Hashem de su lugar, sino a revelarlo y a reconciliarnos con él. Existe un orden de autoridad. El mismo Yeshua y los apóstoles siempre enfatizaron que el Padre es la fuente suprema. Primera de Corintios 15, 24 al 28. Este pasaje es clave y nos dice que al final Yeshua entregará el reino a Elohim y al Padre.
para que Él, Hashem, sea todo y en todo. Juan 14:28, Yeshua dijo claramente, el Padre mayor es que yo. Su función no es ocupar el trono del Padre, sino ser el mediador, como nos lo dice 1 de Timoteo 2:5. Pues hay un solo Elohim y un solo mediador entre Hashem y los hombres. Un hombre, Yeshua el Mashiach. En el derecho hebreo antiguo existe el concepto del Shaliach, el enviado de un hombre. El enviado de un hombre es como el hombre mismo. No es el que envía, sino es el enviado. Donde aprendemos todo eso, ¿sí? Yeshua actúa con toda la autoridad de Hashem porque lo envió. Perdona pecados en su nombre y manifiesta sus 3 atributos de misericordia porque lo envió, pero siempre dirigiendo la adoración y la gloria final hacia el Padre, que es el enviador. En Pesaj, el Cordero no es Dios, es el medio de salvación provisto por Hashem para liberarnos del juicio. De la misma manera, los méritos de Yeshua son el puente perfecto. Él nos saca de la idolatría de Egipto, donde adorábamos a quien no teníamos que adorar, y nos lleva de regreso al conocimiento puro del único Elohim verdadero, como nos lo cita Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Mashiach, a quien enviaste. Él es el fundamento, la roca. Pero el edificio que se levanta sobre su fundamento es el templo de Hashem. En este Shabbat de Pesach, este Shur es fundamental, porque resalta que la redención de Egipto fue el momento del primer conocimiento o compromiso matrimonial entre Hashem e Israel, y que hoy cada uno tiene que ser redimido de esa esclavitud espiritual y quitar ese velo de religiosidad que no nos deja ver una profundidad, las Escrituras. La Haftará de Ezequiel, que es del capítulo 37 del 1 al 4, conocida como la visión del Valle de los Huesos Secos, se lee tradicionalmente en conjunto con esta parashá. Su inclusión en esta festividad no es casualidad, representa el paso de la muerte a la vida, complementando de esta forma el tema de la libertad física del Éxodo con la promesa de una renovación espiritual para todo temeroso de Hashem, y que será definitivamente. Mientras que en la Torá celebramos la liberación de la esclavitud en Egipto, en esta Haftará Hashem promete la liberación de la muerte y el exilio. Este mensaje es para todo aquel temeroso de Hashem, que aunque se sienta seco y sin esperanza, el Eterno tiene el poder de restaurarlo completamente. Existe una tradición oral que sostiene que la resurrección de los muertos ocurre en el mes de Nisan. Leer este pasaje en Pesach refuerza la identidad de este mes con el tiempo de los milagros y los nuevos comienzos. La idea de que la resurrección de los muertos ocurría en el mes de Nisan proviene principalmente de una discusión en el Talmud Bavli, especialmente en el Tratado de Rosh Hashanah 11a. En este pasaje se presenta una famosa disputa entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yehoshua sobre los tiempos de la redención. Rabbi Yeshua afirma, en Nisan fueron redimidos de Egipto, y en Nisan están destinados a ser redimidos en el futuro, dado que la redención final, la Geulá, incluye, según la tradición judía, la llegada de Mashiach y la resurrección de los muertos. Esta opinión establece el mes de Nisan como el mes de la renovación total. Según el Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer, los huesos de Ezequiel, ¿sí?, que Ezequiel revivió, eran la tribu de Efraín, quienes intentaron salir de Egipto antes de tiempo y murieron en el desierto. Al resucitarlos en la visión, se cierra el círculo de la redención que comenzó en Pesaj. Esto es maravilloso. Aquí nos está diciendo que todas las tribus de Efraín salió antes. Nosotros somos la tribu de Efraín. Somos esa tribu perdida. Somos esos huesos secos. Pero gracias a la redención del Eterno, ¿sí?, vamos a tener nuevamente vida, y vida en abundancia.
La Haftará describe una transformación metódica que puede estudiarse como las etapas de un renacimiento. La vida no vuelve por sí sola. Surge cuando el profeta obedece y proclama la palabra del Eterno sobre lo que parece muerto. Primero se juntan los huesos, aparecen los tendones y después la carne. Esto representa una restauración externa, pero que aún carece de algo muy valioso, que es el aliento, el ruaj. La verdadera vida llega cuando el espíritu, el ruaj, entra en ellos. Cuando el Ruach HaKodesh de Hashem entra en nosotros. Ese es el momento en el cual se puede vivir con propósito espiritual. El Pasuk 11 cita el lamento del pueblo. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Podemos ver cómo la intervención divina responde directamente a la depresión colectiva y al sentimiento de estar separados de la fuente divina. Cuando analizamos el papel de Ezequiel, quien debe profetizar incluso cuando el panorama parece imposible, es un llamado a todos los líderes para ser portadores de esperanza en entornos que parecen áridos y desolados. El clima de la visión de Ezequiel no fue solo el milagro físico, sino la respuesta de Akadosh Baruj Hu a una frase de derrota. Nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza se perdió. La Haftará nos enseña que el exilio o cualquier crisis personal no es solo un estado físico, sino un estado del alma. Hashem no solo reconstruye cuerpos, sino que viene a restaurar la esperanza donde el ser humano ya no veía salida. En Pesach celebramos que nada está tan seco que no pueda volver a florecer. Ezequiel no actuó solo. Él debe profetizar. El milagro ocurre a través de la interacción entre la orden divina y la voz del profeta. Al igual que Ezequiel le habló a los huesos, nosotros a través de nuestra fe y nuestras palabras de Torah tenemos el poder de infundir ruaj, aliento de ánimo a quienes las necesitan o en la comunidad que parece estar sin vida. Notamos que los huesos primero se juntan cada hueso con cada hueso. Esto antes de recibir el aliento. Aprendemos que no hay una vida en libertad sin la unidad. La redención de Pesach comenzó con un pueblo unido bajo una misma misión, y la redención futura de los huesos secos requiere que las piezas se reconecten entre sí. Solo cuando somos un solo cuerpo, el espíritu de Elohim habita plenamente en nosotros. Pesach es el tiempo de nuestra libertad. Pero Ezequiel nos recuerda que la libertad completa es volver a la vida espiritual. Que así como los huesos secos se levantaron como un gran ejército, nosotros salgamos de este Pesach con una esperanza renovada y un espíritu vibrante, listo para redención final en este mes de Nisan. Es costumbre leer también el Shir HaShirim, Cantar de los Cantares, durante este Shabbat de Pesach. Pesach es conocido como Hat HaChavit, la fiesta de la primavera. Shir HaShirim es el texto que mejor describe este despertar de la naturaleza. Así como la tierra resucita tras el invierno, el pueblo de Israel resucitó tras la helada de la esclavitud. Cantar de los Cantares nos dice: levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, porque mira, ha pasado el invierno, han aparecido las flores en la tierra. El Midrash nos explica que Shir HaShirim es una alegoría de la salida de Egipto. No fue solo una liberación física, sino que fue una fuga de amor. Hashem salta sobre las montañas para buscar a su amada. El cruce del Mar Rojo se ve como el momento en el que la novia sigue al novio al desierto con fe ciega. Hazme ir tras de ti. Corramos, nos cita el capítulo 1:4. Esto conecta con la rapidez con la que salimos de Egipto. En el cantar se repite 3 veces el ruego de no despertar al amor hasta que quiera. Los sabios conectan esto con los tiempos de la redención. Israel no debe forzar su salida del exilio, sino esperar el momento divino. Esto une Shir HaShirim con la Haftará de los huesos secos.
La resurrección ocurre exactamente cuando el Eterno decide que el tiempo del invierno ha terminado. El Cantar de Cantares nos menciona a la amada. Dice, morena soy, pero codiciable. El color oscuro representa el sufrimiento y el trabajo forzoso bajo el sol de Egipto. Sin embargo, su esencia sigue siendo hermosa ante los ojos de Akadosh Baruj Hu. Familias, hemos caminado hoy desde las pirámides de Egipto hasta un valle lleno de huesos secos, terminando en un jardín primaveral donde el amado busca a su amada. La pregunta para este día es no solo saber si salimos de Egipto hace miles de años, sino qué parte de nosotros sigue estando en esclavitud, sigue seca y sin aliento de vida hasta el día de hoy. A veces, como los huesos del profeta Ezequiel, sentimos que nuestra fe ha secado, que nuestra alegría es fingida y que nuestra esperanza ha perecido. Pero Pesaj nos susurra que el invierno no es eterno. El invierno es solo la preparación para que ese pámpano realmente brote sobre esa vida. El Eterno no resucitó a los huesos con una fórmula mágica, sino con su aliento. En este Pesaj, el Seder y la Haftará nos invitan a dejar de sobrevivir y empezar a vivir. La libertad no es solo no tener cadenas, es tener el aliento de Hashem en los pulmones para entender y entonar una canción nueva. El cierre de nuestro estudio en Shur Hashem nos enseña que la razón por la cual Hashem nos sacó de Egipto y la razón por la cual hará que los muertos vivan es una sola: su amor, el amor por nosotros. No nos rescató porque fuéramos perfectos, sino porque somos la novia amada. Los invito para que al escuchar este estudio no solo llevemos conocimiento, sino una fortaleza divina en esos huesos. Que cada vez que sintamos que algo en nuestra vida espiritual, en la vida familiar o comunitaria parece que se está secando, recordemos que estamos en el mes de Nisan, el mes donde el rocío de la resurrección cae, donde el invierno se va y donde el amado salta sobre las montañas para decirnos: levántate, hermosa mía, y ven. Este Pesaj, que nuestra alma no solo sea libre, sino que esté viva, enamorada y despierta a la luz de la Torah. Baruch Hashem, que el Eterno bendiga sus vidas, esperando que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo Shabbat. Que continúen con un Hag Pesach Hasher Besamech, una festividad de Pesach apta y feliz. Shabbat Shalom.